Voy a empezar a hablaros de algo de lo que ninguno de vosotros tiene duda ninguna. Y luego, para intentar compartir contigo aquellas cosas a lo mejor sobre las cuales sí tienes duda. Aquellas sobre las que no tenemos duda ninguno es que todos vamos a morir. ¿Te cabe duda sobre eso? Lo que no sabemos es cuándo. De hecho, en vez de estar viendo tantos TikTok en el móvil, deberías de estar escuchando dentro de ti el tic-tac, tic-tac. Ese reloj de la cuenta atrás que todos nosotros llevamos, que comenzó el día que nacimos o fuimos engendrados, y que está establecido que un día vamos a morir. Partiendo de eso que no dudamos nunca, podríamos decir, ¿pero habrá una vida después de esta? ¿Hay alguien que de verdad, que lo diga con convencimiento, que sea capaz de decir, no, yo quiero vivir esta vida, lo que tenga que vivir y se acabó, y si es cortita mejor y que todo acabe aquí y ya está? ¿O no hay más bien dentro de nosotros un deseo de que la muerte no llegue? No estamos hablando de casos extremos en donde las personas pierden la esperanza o entran en un ciclo de desesperación tan grande que no ven otra salida para dejar de sufrir que simplemente morir, ¿no? Estamos hablando de que cuando nosotros estamos bien, ¿alguien de verdad quiere morir? Claro, aparejado con esta pregunta, cabría preguntarse si hay otra vida. Entonces es posible que haya un Dios, que haya una divinidad. O puede que tú creas que no. Y de eso es de lo que hoy quería compartir contigo. Se pueden adoptar tres, así a grosso modo, tres actitudes. La de decir yo soy ateo, que ahora hablaremos, la de yo soy agnóstico, o la de yo soy un teísta, es decir, creo en la existencia de Dios. El ateo simplemente rechaza la creencia de que pueda existir la divinidad, ya sea uno, varios dioses o lo que sea, la divinidad. En un sentido estricto, no hay Dios. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? Pues de ninguna manera, es que ha decidido creer que no hay Dios. De hecho, si hablas con un ateo, él te dirá a ti, demuéstrame que hay Dios, porque él no se ha tomado ni se tomará nunca la molestia de demostrar que no hay Dios. Es simplemente una postura que esa persona ha decidido tener. Se extendió especialmente con la Revolución Francesa y con el tiempo de la Ilustración. Y aboga, entre otras cosas, por dar una mayor supremacía al razonamiento y también a la ciencia. Es decir, puesto que yo soy capaz de razonar y de demostrar cosas empíricamente, especialmente en un laboratorio, pues no soy capaz de creer cualquier cosa que no me entre a mí dentro de mi esquema mental de la razón, ni tampoco nada que yo pueda demostrar en un laboratorio. Con respecto al ateísmo, pues mira, frases como la de Ernest Hemingway, donde dijo que todo hombre racional es ateo. Lo cual indica pues la ignorancia que él tiene, porque se puede ser muy inteligente y racional y ser creyente. Pero en su mente el hecho de que la razón está por encima de otras cosas le hacía llegar a la idea de que era ateo.
O aquello que dijo el cineasta español Luis Buñuel, donde él de forma un poco sarcástica dijo: yo soy ateo gracias a Dios. Sí, la gente cuando no es capaz de enfrentar algo que supera a su propio razonamiento y algo que no es capaz de ver y de experimentar en un laboratorio, simplemente adopta por la idea de negarlo. La Biblia, que será nuestro punto de referencia, como entendiéndola como la revelación de Dios, la única revelación de Dios, ya nos advertía sobre esto. Dice el necio en su corazón, decía el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso, justamente, negar la existencia de Dios, más que un ejercicio de inteligencia, de razonamiento, me parece más bien una postura absurda. O como dijo también Nietzsche, el filósofo alemán, Dios ha muerto. Comunista él, como otro. Dios ha muerto. ¿Y qué es lo que hay después de que Dios muriese? Pues la razón y la ciencia. Pero fíjate a qué te puede llevar el hecho de que tú vivas ignorando que Dios existe. Simplemente que debes de aceptar el hecho de que después de la muerte no hay nada. Y de alguna manera contradecirte porque en el fondo tú sientes la necesidad de seguir viviendo. Ya veremos otras implicaciones más. Pablo, de hecho, también en la palabra de Dios nos lo decía. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. A eso te lleva el considerar que Dios no existe. Pues si solo tenemos estos años, comamos y bebamos porque no tiene otro sentido. Pero claro, ¿en qué lugar se quedaría entonces los valores morales, los valores espirituales que hay dentro de ti? ¿Dónde se quedaría todo eso? ¿Tú no sientes que hay algo más que satisfacer dentro de ti que no solamente el hecho de comer y de beber? ¿Vamos a limitar la existencia del hombre solamente a ser un simple animal? Sin que haya algo más dentro de nosotros, que entendemos que existe y que no puede ser satisfecho simplemente con las cuestiones materiales. La esperanza de vida que nos ofrece el ateísmo es, pues nada, la desesperanza, el que todo llegará a su fin y que en el fondo, pues nada tiene remedio. Mientras, o ante esto, ante la falta de esperanza, Jesús, que luego, como veremos, se proclamó como la visión más exacta de lo que podemos tener nosotros de Dios el Padre, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A dónde te conduce el ateísmo? A nada. Jesús te invita a tener vida y vida en abundancia. ¿Qué es el agnosticismo? El agnosticismo es, simplificándolo mucho, es la actitud filosófica que declara que los seres humanos no podemos llegar a entender ni tener un conocimiento de lo divino. Y que por lo tanto nosotros, no teniendo maneras de probar que Dios existe de una forma fehaciente, simplemente nos quedamos en la idea: es posible que exista un Dios, pero yo no puedo conocerlo. De esa manera también estoy diciendo que por lo tanto no tengo la capacidad de acercarme a Él ni a entenderlo, ni tampoco a entender qué es lo que ese Dios pueda estar pidiéndome a mí.
también de alguna manera ese deseo de trascendencia, el deseo de que con la muerte no acabe todo, resulta que se queda en una eterna duda. En una duda donde tú mismo, las personas que proclaman este tipo de pensamiento filosófico, dicen, pues cuando muera pues ya se verá si hay un más allá. Y yo te pregunto, ¿y si tú necesitas saber antes que hay un más allá? Porque ese más allá va a depender de la relación que tú tengas con Dios ahora. ¿Lo vas a dejar todo al último momento para saber si hay un más allá? ¿Eso es una postura inteligente? El agnosticismo sí llega a decir que podemos intuir que hay un Dios, de hecho aceptan cierto tipo de que hay una conciencia, un sentido de lo bueno y de lo malo, de lo que es la justicia, pero no es capaz de darte la respuesta exacta al deseo de eternidad que todos nosotros tenemos. Porque no teniendo un Dios definido, tampoco te puede definir cuáles son los planes de ese Dios para contigo. También Salomón dijo esto en su libro de Eclesiastés, que todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sí, yo acepto que tengo limitaciones para poder entender la gran maravillosa obra que Dios ha hecho, tanto aquí en la tierra como la que tiene preparada para los cielos, e incluso muchas veces ignoro qué es lo que Dios tiene planeado para mí mañana. Pero eso no me impide reconocer que hay un Dios y que en mí hay un deseo de eternidad. Frente también al gnosticismo, ¿qué esperanza de vida? ¿Qué es lo que podemos sentir o tener? ¿Qué hacemos? Que todo lo que no seamos capaces de comprender, que no quepa en nuestro limitado corazón, en nuestro limitado entendimiento, cerebro, simplemente no existe, no es algo que debamos de tener en cuenta. La misma Biblia nos invita a que por las cosas creadas nosotros podemos ser capaces de entender que hay un Dios. Yo te voy a poner dos ejemplos sencillos. Mira, se ponen a cavar los humanos, llamados arqueólogos, y se ponen a cavar allí con mucho cuidado y con una brochita quitando la arena del beso, y en cuanto que ven la más mínima piedra que está medio tallada o que tal, entienden de que eso lo tuvo que haber hecho un ser inteligente, ¿verdad? Cuando encuentran un dibujo en la pared de una cueva, dicen, pues aquí tuvieron que habitar seres inteligentes que dibujaron esas cosas en la pared. Si ya no te cuento, si se encontraran, no sé, una joya de orfebrería, una cosa preciosa en oro con piedras preciosas, a nadie se le ocurriría decir que eso ha salido por casualidad, ¿verdad que no? Y en esto hay a una mano que es detrás de esta creación. Y además una mano inteligente, capaz y además con un sentido de la belleza. No te digo si encontráramos un libro. ¿A quién se le ocurriría decir que un libro es fruto de la casualidad? Todos entenderíamos que hay un escritor detrás de ese libro. ¿Cuántos siglos lleva el hombre intentando comprender la naturaleza, admirándose y maravillándose de las cosas creadas, y todavía no somos capaces de comprender ni la mitad? Y ante esa creación resulta que negamos que haya
un ser inteligente y todopoderoso. O sea, ¿nos creemos que un simple dibujo en una pared de una cueva sí debe de ser el fruto de un ser inteligente y vemos toda la naturaleza y no alcanzamos a comprender eso? Antonio Cruz, un amigo, vosotros lo conocéis, muchos de ellos, biólogo, doctor en biología y también doctor en teología, me dijo en una de las clases que él me impartió: mira, esto de que entender que todo lo creado, todo lo que hay aquí, es fruto de la casualidad, es algo así como si nosotros intentáramos coger un cubo, un cubo con todas las letras y cada palabra, cada letra que está en el Quijote de la Mancha. Coger el cubo con las letras, tirarlas para arriba y hacer que todas caigan en el orden exacto en el que está escrito el libro. ¿Cuándo crees tú que nosotros podríamos conseguir que una vez todas esas letras coincidieran de manera que formasen todas las frases, todos los capítulos de lo que es el Quijote de la Mancha? Diríamos, eso es imposible. Bueno, pues hay cosas que entendemos que son imposibles o que no le queremos dar crédito. Y el crédito de la naturaleza es el mayor para hacernos entender que existe un Dios inteligente de todo esto. Un ser que, como hemos leído, también ha puesto el deseo de eternidad dentro de ti. Dios sí se ha revelado a la humanidad. De hecho, Él afirmó ser el creador de todas las cosas y se reveló de muchas formas y maneras a través de la historia. Y eso están todos recogidos aquí en la Biblia. De qué manera Dios, a través de las cosas creadas, pero también a través de lo que ha depositado en ti. Es decir, esas aspiraciones, esas necesidades, esas cualidades que puso en ti, no te hacen entender que eso no es fruto de la casualidad, sino que es un regalo de un ser superior que está pendiente de ti. También Él se manifestó de forma directa y expresa a personas y a pueblos a través de toda la historia. Y vemos cómo todas esas revelaciones, todos esos libros que podíamos encontrar en lo que conocemos como Antiguo Testamento de la Biblia, todos vienen a apuntar a un sitio, a la figura de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a la tierra para buscar a los que se habían perdido. Y tantas profecías a lo largo de tantos años, siglos, escrito por distintas personas, en épocas diferentes, en lugares diferentes, donde ni siquiera se habían conocido, y que todas apunten y se cumplen en Jesucristo, ¿a ti no te dice nada? El mismo Evangelio de Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Incluso uno de sus discípulos, Felipe, no entendiendo muy bien todavía cuál era esa imagen que tenían que hacerse de Dios, de ese Dios que el agnóstico dice que no podemos llegar a comprender ni alcanzar. Pues Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, Dios había establecido que fuera en su Hijo Jesucristo, donde todas las profecías se cumplieron, el que nos diera a conocer al Padre. Y con ese conocimiento vino a traernos la esencia de lo que es Dios. Y este versículo seguro que lo habrás escuchado muchas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La imagen de Dios que nosotros necesitábamos comprender y entender es que Dios es amor. No, el amor no quiere el mal de nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. De hecho, fuimos creados para compartir con Dios el paraíso. Pero lo echamos a perder. Entiende y conoce que Dios lo que desea por el amor que te tiene es que tú no te pierdas, sino que alcances la salvación en Cristo Jesús. Y aquí ya nos apunta de una manera en la cual procedemos a dar el primer paso, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El ateísmo te niega el conocimiento, simplemente dice, Dios amor, que Dios no existe, no lo busques. El agnosticismo, puede que haya un Dios, pero yo voy a hacer mi vida como yo quiera. Pero ¿qué pasará el día que el tic-tac, estés en la cama del hospital y sepas que te quedan horas, o el médico te haya dicho que te quedan meses? ¿O qué pasa cuando tú ya tengas 80 o 90 años y entiendas que el tiempo se está acercando? ¿Qué seguridad, qué esperanza puedes dar tú a tu alma? Pues ante todo eso yo prefiero creer lo que Cristo dijo y enseñó del Padre. Por eso no solamente soy teísta, sino por encima de cualquier otra cosa, de Cristo. Porque en Él y solamente Él, o en Él, podemos nosotros alcanzar la reconciliación con Dios y alcanzar eso que no te da ningún otro, la vida eterna. Las tumbas de todos los que han proclamado que conocían a Dios y que han extendido religiones por todo el mundo, la tumba de todos esos hombres se conocen dónde están. La tumba de Jesús no, porque la tumba de Jesús está vacía. Y es una evidencia. Y eso no lo dijeron 4 locos entonces. Lo llegó a afirmar incluso un reportero, digamos, ¿no? Un escritor de la época como Josefo, que escribía para dar noticias a Roma acerca de las cosas que pasaban en Palestina, tanto arriba en Samaria como en Judá y en fin, todo el territorio. Y él mismo afirmó y escribió a los romanos de ese tal Jesús que hacía milagros y que al tercer día resucitó. ¿Cuánto podríamos llegar a proclamar una mentira con tal de con eso hacernos ricos y prosperar? Muchos estarían dispuestos a proclamar una mentira. Pero resulta que de los 12 apóstoles, 11 murieron torturados y de forma violenta, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios, que murió por nosotros y que también resucitó. ¿Qué mentiroso aguantaría la mentira hasta ese extremo? Cuando todos ellos vivieron pobres, perseguidos durante toda su vida, incluso Juan, el único que no murió de forma violenta, el único, ya por la edad, pero igualmente perseguido y encarcelado durante toda su vida. Y que tú me digas que todas esas personas que vieron y conocieron a Jesús llegaron hasta ese extremo por defender lo que vieron y sabía que sucedió. Y todos los que a la misma vez, en esa misma época, donde pudieron comprobar todo lo que sucedió, también creyeron y dieron su vida por mantener esa verdad. ¿Cuánto más nosotros? Jesús ya lo dijo. Bienaventurados los que un día creerán sin haber visto. Y esos somos nosotros. Que no vimos a Jesús andar por Jerusalén, no vimos abrir los ojos a los ciegos, ni vimos tampoco sanar a los leprosos, ni cómo extendía la mano a los paralíticos y los hacía andar, ni cómo resucitó a su amigo Lázaro. No lo vimos,
Pero tenemos tal cantidad de evidencia en las Escrituras, en la palabra de Dios, que para mí lo inteligente es creerlo. Y lo contrario sería una necedad. Como dice la misma Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y conociendo al Dios que Jesús me enseñó y del cual ahora yo no me puedo extender explicando tal, conociendo a Jesús, conociendo cuál es la propuesta que Él tiene para con mi vida, conociendo todas las promesas que Él me ha hecho, he podido entender en esa relación que realmente Él es el único que puede llenar todo mi ser. No solo las necesidades del cuerpo, sino las del alma y sobre todo las del espíritu. Ese espíritu que clama diciendo, yo no quiero morir, necesito seguir viviendo. Si quisierais un pequeño resumen de las enseñanzas de Jesús, porque ahora ya te he dicho, yo no podría decirte las necesitaríamos años. Pero si quieres un compendio muy pequeño de esto que te estoy diciendo, te leo lo que Jesús una vez le dijo a sus discípulos cuando estaba ya cerca de su muerte. Y si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe, como te leí antes, dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que yo hago. Y toda esta discusión o toda esta, argumentación de Jesús viene por algo que yo quiero que tú recuerdes cada vez que la muerte se acerca a un familiar tuyo. Cada vez que el tic-tac suene más fuerte. Para aquellos momentos en que tú creas que, y a veces no sabemos si es de un instante a otro, pero a veces sí tenemos pruebas, ¿no?, de que se pueda acercar. Cuando sientas ese tic-tac, recuerda estas palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo este versículo que yo quiero que tú recuerdes. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que viene, nadie viene al Padre sino por mí. Si tú tienes inquietud de conocer a Dios, si tú quieres saber si hay un más allá, eso que anhelas en el fondo de tu alma, yo te invito a que conozcas a Jesús. Porque Él y solamente Él es la manera de poder acercarse a Él. Yo sé que muchos de vosotros estaréis decepcionados por las religiones, o cómo las religiones han presentado a Dios, o las decepciones que muchas veces te has llevado por personas que se hacían llamar tus hermanos y que te han fallado. Olvídate, la relación o lo que yo te propongo en esta mañana no es una religión.
Es una religión que podríamos entenderla como una organización humana, como la unión de, digamos, el sentirse adherido a un credo que han escrito los hombres. Esto es lo que tú tienes que creer, no lo que yo te estoy invitando, de que tú mismo, si quieres, puedes conocer a Jesucristo. Y Jesucristo te va a dar a conocer el Padre. Y ellos, solamente ellos, te pueden dar la vida eterna. No te digo que sigas una religión, sino que busques a Jesús. Que el Señor te bendiga.